¿Se acuerdan ustedes de qué hablamos el miércoles? ¿Se acuerdan ustedes de qué hablamos? Al menos el tema, ya si se acuerda del tema, ya usted sabe de qué se estuvo hablando. ¿Se acuerdan? Hablamos de algunas recomendaciones. ¿Cuántas fueron? 3 recomendaciones. ¿Para qué fueron esas recomendaciones que Pablo le da a los Gálatas? ¿Para qué fueron esas recomendaciones? Acuérdense siempre el trasfondo de los Gálatas, que no se nos olvide, el trasfondo están siendo alejados, pero ya a estas alturas, como que si el apóstol Pablo los está atrayendo otra vez a Cristo, ¿verdad? Los está volviendo otra vez a que experimenten nuevamente su libertad en Cristo. Entonces les da, en el capítulo 5 les da 3 recomendaciones para que ellos se mantengan firmes en su libertad en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, gracias al Señor que vamos a avanzar otros. Hoy vamos a avanzar solamente 2 versículos. ¿Estamos listos? Vamos a avanzar 2 versículos y vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos 16 y 17, que son los que nos corresponden para el día de hoy. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 17. ¿Están listos? Léalo conmigo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El tema que vamos a compartir hoy le hemos titulado Caminando alrededor de Cristo. Como cristianos, ¿cómo tenemos que mantenernos? Caminando alrededor de Cristo. Les decía, ¿verdad?, que hablamos de 3 recomendaciones. Pablo le recomienda a los Gálatas que se mantengan firmes en su libertad que Cristo les había dado, en la libertad con que Cristo los había hecho libres. Número 2, hablamos que tenían que deshacerse de toda levadura. Y número 3, hablamos, y ahí terminamos, ¿se acuerdan? Hablando de que la libertad que les había dado Cristo, no la volvieran un libertinaje, ¿verdad? Por eso, si Berna nos llevas al versículo 15, ¿verdad? Ahí nos quedamos. ¿Qué les dice en el versículo 15? Perdón, en el versículo, vamos para atrás, ¿verdad? En el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes. Entonces, dice aquí, estad pues firmes. Aprendimos, estoy retrocediendo un poquito para conectarnos con el mensaje de hoy. Aprendimos que Dios tomó toda su responsabilidad para justificarnos, ¿sí o no? Cristo vino, murió en la cruz del Calvario para que todos nosotros fuéramos justificados, ¿verdad? Pero ahora que ya estamos justificados, ahora que ya estamos en Cristo Jesús, que ya nos han puesto en Cristo Jesús, que nos han hecho libres en Cristo Jesús, ahora nos toca a nosotros tomar nuestra responsabilidad como creyentes. Tenemos que tomar la responsabilidad como hijos de Dios
¿Y cuál es nuestra responsabilidad? No sé si no sé si me están prestando atención, pero los miro como que si están en otro rollo. Vayamos poniendo atención pues, porque traigo muchas preguntas, ¿ok? Y no quiero ir directo, sino que a todos, para que no se me sienta nadie. Dios tomó la responsabilidad de justificarte a ti, de justificarme a mí, el justo por los injustos para traernos a Dios. Pero ahora, hermanos, hay una responsabilidad que tenemos que tomar nosotros, ahora que nos han puesto en Cristo Jesús, ahora que nos han hecho libres con la libertad que Cristo nos dio, tenemos que mantenernos firmes en esa libertad. Estad pues, vamos pues, hermanos Gálatas, vamos pues, hermanos en Burlington, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mira, nosotros tenemos algo de Dios adentro que es muy valioso. Tenemos la vida de Cristo y Satanás lo sabe. Satanás por eso nos persigue. El mundo por eso nos persigue, porque él sabe que nosotros los cristianos tenemos un tesoro adentro. No crea que nomás Pablo y usted y yo lo sabemos, el diablo también lo sabe, que ese Cristo que traemos nosotros es algo valioso. Por eso él es el que está más interesado en alejarnos de esa riqueza de Cristo. El deseo de él es distraernos para que nosotros no entremos en ese pleno disfrute. Porque Satanás sabe que no solamente somos hijos del Señor, él sabe que nosotros, Dios, por medio de su iglesia, sujeta al diablo, subyuga al diablo, y no solamente lo subyuga, sino que lo va a derrotar. Dios ya lo derrotó en la cruz del Calvario una vez, pero ahora lo va a derrotar de una vez por todas a través de su iglesia. Amén, hermanos. Acuérdense que nosotros en el reino, o más bien después del reino, cuando Satanás sea ahora sí de una vez ejecutado, ahí vamos a estar presentes, hermanos. Entonces ahorita estamos en una guerra. Amén. Estamos en una guerra en la cual nosotros como creyentes tenemos que estar con mucho cuidado. Porque si nosotros poquito nos descuidamos, nosotros podemos ser alejados de Cristo. Y aunque estemos aquí reunidos y aunque cantemos, pero realmente podemos estar lejos de la voluntad del Señor. Por eso tenemos nosotros que prestarle mucha atención a Dios. Y hoy Dios nos va a bendecir mucho, porque la meta de hoy les dije yo que no iba a durar mucho tiempo, porque pues yo pensé que me había pasado, pero no, exactamente 2 antes de las 9 terminé. Nuestra reunión es de 7 a 9. No vayamos a ir queriéndolas a recortar, hermanos. Porque, bueno, la hermana me dio chance y pues yo aprovecho. Porque la meta es a irnos, ustedes se van a las 9, hoy se van a qué horas? A las 7, ¿ah? Entonces, a las 7, ¿y por qué se quieren ir a las 6:30? ¿Verdad? ¿Cuánto nos queda, Chito? Buen rato, ¿ah? Bueno, buen rato. Entonces, la meta, les decía, la meta hoy es que entendamos pues que cuando hablamos de andar alrededor de Cristo, es para que nosotros aprendamos que hay un círculo en el cual nosotros no podemos pasarlo. Si tú no te mantienes en ese círculo y te pasas, tu libertad se vuelve en un libertinaje. Y la cosa es de que hay un círculo, pero la mayoría de cristianos nos gusta vivir en la pura raya, ahí al bordo. Muy pocos andamos pegaditos a Cristo. Hay una raya y está bien mientras que no la pases, pero muchos ya andan como, o otros ya están así, acá da la raya y uno aquí. Entonces la meta es de que sí hay un límite, pero entre más cortitos te mantengas de Cristo,
mucho mejor. Porque Satanás él está poniendo atención y diciendo, sí, salte un poquito de la raya y vas a ver quién soy yo. Y él te va a dar sin compasión. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque no solamente es que te alejes del Señor y andes desanimado, sino que nos alejemos y no andemos tocando el propósito de Dios, no andemos caminando de acuerdo a la voluntad. Los Gálatas ahí estaban, ellos andaban otra vez abrazando la ley y guardándola, ahí andaban, pero andaban corriendo mal, ¿sí o no? Andaban ya caminando muy, muy, muy mal, porque ellos iban para atrás, ¿verdad? Cuando ya habían sido libres, ahora vuelven otra vez a la esclavitud. Ya Dios nos rescató a nosotros también, pero podemos volver a vivir la vida que antes nosotros estábamos viviendo, ¿te acuerdas? Como así cuando ibas a la iglesia, ¿te acuerdas? Pero ibas nomás por compromiso, porque te decían, tienes que ir, pero no prestábamos atención, ni hacíamos nada, ni había un cambio, íbamos de mal en peor, y tristemente así estamos. Pasan los años y venimos nada más, ¿verdad? Pero no hay un cambio en nosotros, y nosotros tenemos que ir siendo transformados a la imagen de Cristo. Amén, hermanos, conforme a Cristo. Entonces, hay una responsabilidad de nosotros como creyentes de mantenernos firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, volviendo al versículo 16, Berna, nuevamente dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, para que nosotros podamos mantenernos firmes en Cristo Jesús, para que nosotros podamos deshacernos de toda la levadura, o sea, todo lo que no es Cristo, ¿verdad? Todo lo que no es Cristo es su levadura. Todo lo que se le añade a Cristo es su levadura. Si nosotros no desechamos toda o sea, para deshacernos de toda la levadura, para que nuestra libertad no se vuelva en un libertinaje, es muy importante, dice Pablo, que tomemos responsabilidad como creyentes. ¿Y cuál es la responsabilidad? Continuamos a hoy. Nuestra responsabilidad es de mantenernos alrededor de Cristo, que nuestro andar sea alrededor de Cristo. Diga conmigo, mi responsabilidad como hijo de Dios es andar alrededor de Cristo. Entonces, cuando yo estoy hablando, porque se puede malinterpretar que tenemos límites, ¿verdad? De que tenemos ¿cómo se llama? Una línea que no tenemos que cruzar. No estamos diciendo que Cristo es limitado, ¿ok? Cristo no es limitado, al contrario, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega, Él es el Dios de eternidad a eternidad, Él es, hermanos, inagotable. Cristo lo llena todo, Cristo lo cubre todo, Cristo es sumamente, inmensamente rico y disfrutable, Él es inagotable. Pero lo que sí estamos diciendo es de que como creyentes, dice Pablo, que no podemos vivir como nosotros queramos, no podemos hacer lo que nosotros queramos, porque hay cosas que son contrarias a Cristo. Amén, hermanos. Hay cosas que si nosotros nos alejamos de Cristo, nosotros somos reducidos a nada. O sea, no nos va a aprovechar Cristo de nada. Y tenemos que aprovecharlo a lo máximo. Por eso tenemos que estar, como dice el canto, pegadito a Él. Por eso en el versículo 17 dice que hay cosas que no se llevan. Por eso tenemos que tener cuidado, para que nosotros no hagamos lo que queramos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, versículo 17. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea,
cuando hablamos de nosotros como creyentes, sí, a nosotros como creyentes, aunque somos libres, pero somos libres de la ley, somos libres del mundo, somos libres del pecado, somos libres de la muerte, pero llegando a Cristo, cuando nos ponen en Cristo, te vuelves esclavo. Para que no hagas de tu libertad un libertinaje y nos vayamos lejos también de Cristo, no. Eres libre, pero ya viniendo a Cristo eres esclavo, pero esta esclavitud es diferente, hermanos. Esta es una ley de vida. Esto es para que nosotros vivamos solo para Cristo. ¿Te das cuenta, hermanos? Es para que, oh, yo soy libre y ya. No, es para que nosotros ya estamos en Cristo, ahora somos de Él. Él nos compró, ahora estamos aquí solamente para Él, ¿verdad? Pero hemos estudiado en otros estudios que ahora somos esclavos por amor. Como Cristo se hizo esclavo por amor, también nosotros aquí estamos y somos esclavos de Cristo por amor a Él. Y por amor a Él aquí estamos pegaditos a Él y no nos queremos ir a otro lado. Amén. Entonces, vamos a Romanos para que miremos pues que como cristianos tenemos una ley. O sea, nosotros no somos cristianos que vivimos sin ley. Allá en el mundo, ¿verdad? Aunque hay ley, como que si ellos no tuviesen ley viven. O sea, allá afuera la gente vive como que si no tuviesen ley. O sea, nadie los para, nadie, no hay temor de Dios en sus corazones. La gente vive desenfrenada, pecando. Pero nosotros los cristianos tenemos una ley que nos dice, hey, no puedes ir más allá. Aguas, no puedes. Tenemos una ley, hermano. Es tan viva esa ley dentro de nosotros que cuando quieres cruzar la raya te grita, hey, no. O cuando fallamos también te grita, ya te pasaste, regrésate, arrepiéntete. Gloria a Dios por esa ley. No es una ley externa donde externamente te dan ordenanzas, no, sino que es una ley de vida, una ley que está dentro de nosotros, que es la misma vida de Dios que nos gobierna, hermanos. Mira, dijimos Romanos 8:2. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 6, pero préstale atención para que veas que esto no tiene tanta explicación, porque ahí lo explica muy bien. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿de dónde, hermanos? De la ley del pecado y de la muerte. Esa ley que está en ti te libra de la ley del pecado y de la muerte, porque hay una ley que es de pecado y hay una ley que es de muerte. Pero a nosotros hay una ley de vida en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira bien, préstale atención. Digo pues, Pablo, regresando, no te regreses, Berna, pero ahorita en nuestra mente, regresando a nuestro versículo clave, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, porque los que son de la carne, ¿ya te cambiaste? No, atrás. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no. Presta atención, ahí aparece otra vez andar. Nosotros no andamos conforme a la carne, sino que nuestro andar es conforme al Espíritu. Nosotros andamos alrededor del Espíritu. Nosotros andamos alrededor de Cristo. No podemos cruzar la raya. Si tú cruzas la raya, vas a dar ¿a dónde? Si tú cruzas la raya, entonces ya ahí vas a andar alrededor de la carne. Y cuando tú te pasas la raya, vas a andar ahora ya, no vas a andar solo, no, sino que ahora vas a andar alrededor de la carne. Y eso ya es muerte. Y muerte es separación de Dios.
Imagínate, aquí estamos hablando de que no debemos ser separados de Cristo. No debemos ser alejados de Cristo, porque ser alejados de Cristo es ser reducidos a nada. O sea, caemos de la gracia. Y Cristo, dice Pablo, ya no nos aprovecha. Y eso es triste, hermano. Cuando tenemos que aprovecharlo, ¿qué? A lo máximo. Porque Cristo es disfrutable, Cristo es vida. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Ustedes son de la carne o del Espíritu? ¿En qué tenemos que estar pensando? En el Espíritu, en el Espíritu. Amén, hermanos. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El ocuparse del Espíritu es vida, y el mantenerse ahí ocupados en el Espíritu, el mantenerse ahí, hermanos, en el alrededor, viviendo de acuerdo al Espíritu, viviendo de acuerdo a Cristo, hay vida. Hay vida. Amén, hermanos. La vida de Dios empieza a fluir. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo que como creyentes nuestra responsabilidad es mantenernos alrededor de Cristo. Nuestro andar debe de ser alrededor de Cristo. Amén. Todos nosotros como creyentes, acuérdense que antes de venir a Cristo éramos personas caídas, personas pecaminosas. Tal vez alguien diga, no, yo no tanto. Bueno, no eras tanto, porque había muchos, había personas que muy pecadores. Muchos de aquí nosotros éramos muy pecadores, otros no mucho, pero todos al final, todos éramos pecadores, amén. Pero cuando creímos en Cristo, algo pasó en nosotros. Dice la palabra que cuando nosotros creímos en Cristo, fuimos justificados. ¿Y qué significa justificados? O sea, justificar es poner en regla, en orden, rectamente. Tú estás escribiendo todo así, pero de repente le pones un botón donde dice que justifiques todo y te lo pone alineado, ordenado. Quiere decir que fuimos justificados, fuimos declarados sin culpa. Dios arregló los problemas que traíamos con Él, hermanos. Solamente por creer en Cristo Jesús fuimos justificados. No solamente fuimos justificados, fuimos regenerados. O sea, de que la vida de Dios fue añadida en nosotros. Nos unimos con Cristo, fuimos puestos en Cristo Jesús y venimos a ser la nueva creación de Dios, nueva creación, ¿verdad? Hijos de Dios por nacimiento, hermanos. Somos la familia del Señor, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nacimos de nuevo, un nuevo nacimiento, nuevas criaturas, hermanos, para que ahora vivamos la vida de Cristo. Así de sencillo. Ahora bien, si somos nuevas criaturas, si nacimos de nuevo, estamos hablando espiritualmente, porque seguimos siendo las mismas personas, pero de acuerdo a la palabra, nacimos de nuevo espiritualmente. Y eso no lo entendía Nicodemo, ¿verdad? A Nicodemo el Señor le dijo que era necesario, para entrar en el reino, era necesario nacer de nuevo. Él dijo, ¿cómo voy a volverme otra vez al vientre de mi madre y nacer? Él le está hablando, el que no naciere de espíritu, ¿verdad? Y de agua no puede entrar. Entonces estamos hablando de un nacimiento espiritual. Espiritualmente nacimos de nuevo y venimos a ser los hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Ahí nos aclara que nuestro engendramiento fue de parte de Dios, no de ningún hombre, sino de Dios. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacimos de nuevo. Ahora somos los hijos de Dios. Y como somos los hijos de Dios, Dios espera algo de nosotros. ¿Se acuerda que en los mensajes anteriores dijimos que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, cuando nuestros hijos nacen, nosotros estamos alegres, pero rápidamente nos miramos a ver a quién se parece? Que no se parezca al vecino, porque estamos en problemas. Nosotros rápidamente tratamos de buscarle un parecido. Si no se parece a los dos, al menos al tío o al abuelito, algo, porque si no anda mal el asunto. ¿Sí o no? Lo mismo Dios. Cuando uno dice, no, ya no sé, cuando sale y se parece al papá, no hombre, mira, se parece a mí. Pues somos hijos de Dios, nacimos de nuevo y Dios nos presta atención y dice, yo espero ver un parecido a mí. ¿Me explico? Estamos hablando espiritualmente. Ya no se diga ahorita que estamos grandes. Cuando estamos chiquitos, recién nacidos, como que si no tenemos un buen parecido. Porque unos nacen así como fellitos. Pero no están fellitos, nacen, dije. Así como, porque nacen hinchados. ¿Sí o no? Todos nacen bien bonitos, al menos cuando vamos a visitarlos, o todos visitaron a nuestras hijas en el hospital, nadie dijo, ay, qué feo. Ay, qué bonita está la niña, aunque saliendo dijeron, qué fea está. Porque así somos nosotros. Vamos ahí, qué bonito, y salimos, está feíto el asunto. Porque a veces nacen así porque están hinchaditos. Pero bueno, pasando ya los meses, ya van dando parecido a los papás. Ya no se diga cuando ya está grande el muchacho. ¿Ustedes cuántos años tienen de que nacieron o más bien cuántos años tenemos de que nacimos espiritualmente? Imagínense Dios mirando, dice, bueno, pues este es mi hijo. ¿Y cómo está eso de que, pues no se parece? Está feíto, se parece diablito. Ese se parece al diablito, dice ese. ¿Sí me explico? Dios espera ver un parecido de Él en nosotros, porque somos su expresión. Él quiere, la Biblia dice que el anhelo de Dios es que seamos conforme a su Hijo, conformados a la imagen de su Hijo, que Cristo sea reflejado en nosotros. Entonces vas a descubrir ahora que cuando hablamos de que tenemos que mantenernos alrededor de Cristo, es de que tú y yo tenemos que estar mirando que Cristo se esté reflejando en mí, que mi vivir vaya de acuerdo a ese Cristo maravilloso. Si mi vivir no va de acuerdo a eso, es que yo ando lejos de Él. Y tú sabes de que si no estamos con Cristo, estamos con el otro. Aquí no hay un neutral. Si tu mente no está puesta aquí, con Cristo, tu mente está puesta con el otro. Amén. Así de sencillo. Y fíjese qué tremendo a nosotros nos pasa lo que a los corintios. Pablo estaba así como yo con ustedes, con los corintios, él ministrándoles a Cristo. Y dice Pablo que mientras que él les estaba ministrando a Cristo, dice, ustedes le coquetean al otro. Mientras que yo los estoy preparando para presentarlos como una esposa gloriosa para Cristo, ustedes, dice, le coquetean al otro. Y fíjese que así somos nosotros. Estamos aquí adorando al Señor y nosotros con nuestra mente en el mundo, pues, con otras cosas que no son Dios. Estamos hablando Cristo, estamos hablando la palabra y fíjense, nuestros pensamientos, decíamos en el estudio pasado, nuestros pensamientos allá afuera, con el otro. Por eso, poco a poco nos vamos alejando de Cristo y ya no hay un disfrute, ya no hay ese disfrute de vivir a Cristo, de vivir la iglesia, porque dijimos que hemos aprendido que Cristo es nuestra vida
y la iglesia es nuestro vivir. La iglesia es la vida para nosotros, Cristo es la vida y donde se ve es aquí en la iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros logramos vivir como hijos de Dios? ¿Cómo nosotros podemos lograr llegar a ser como Dios? ¿Cómo podemos lograr vivir como Cristo, ser como Cristo? Manteniéndonos cerquitas, pegaditos a Él, alrededor, sin cruzar la raya. Acuérdate cuando salgas, hay límites para nosotros los cristianos. Tampoco estoy diciendo que tú en Cristo eres limitado, ¿verdad? Ya me están entendiendo cuando hablo de que hay una raya, ¿verdad? Porque si pasamos esa raya nos vamos a la carne, nos vamos a otro extremo y los extremos son peligrosos. Siempre usted va en la carretera y le ponen rayas ahí para que usted se mantenga centrado. Si usted se va pisando la raya por un momento y lo mira la ley, lo mira la chota, lo va a detener y le va a decir que usted anda mal. Tiene que andar centrado. Si se va para un lado, corre un peligro, lo mismo para el otro lado. Son extremos, pues, para que nosotros nos mantengamos alineados. Nosotros tenemos que mantenernos cerquitas, le digo. Pero hay un peligro cuando, aunque andes aquí, está bien. Pero acuérdate que andas un poco lejos y tienes el peligro de pasar la raya. Tienes un peligro de cruzar la raya y ser alejado de Cristo. Amén. Regresando a Romanos 8:4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4, ¿verdad? Amén. Léalo conmigo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la palabra andar. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que los que hemos sido justificados por Dios, ya no tenemos que andar, diga conmigo, ya no tengo que andar de acuerdo a la carne, tengo que andar de acuerdo al Espíritu. Es Cristo como el Espíritu de vida. Amén, hermanos. Este andar está en Gálatas 5:16. Quiero que prestemos atención y vas a mirar que cuando tú leas la Biblia, Pablo pronunció mucho esa palabra, andad, andad, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu, no andéis conforme a la carne, no andéis como los otros gentiles, anden en el Espíritu. Siempre estuvo hablando de la responsabilidad que tenemos. En el verso 16 de Gálatas 5, digo pues, diga conmigo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad, andad, andad. Esta palabra andad en el original griego es peripateo. Diga conmigo, peripateo. Así se dice andad en griego. Digo pues, peripateo, ¿verdad? Peripateo. Digo pues, peripateo en el Espíritu. No peripateo en la carne, paripateo en el Espíritu. Y paripateo es periférico. ¿Periférico qué es? Los que venimos del rancho. ¿Qué es un periférico? Es el que rodea la ciudad, ¿verdad? Es el que le da vuelta a la ciudad. ¿Por dónde vienes? Por el periférico. Voy dándole la vuelta a la ciudad. Entonces, ahora entendemos pues que Cristo es el centro de nosotros y nosotros tenemos que mantenernos alrededor. Pero andar alrededor es para que nosotros tengamos el cuidado de que andamos conforme a Cristo. De que mi caminar, de que mi andar es
conforme a Él. Yo tengo que andar así, Cristo es el centro de mi vida y yo tengo que andar sin despegar mi vida de Él, sin alejarme de Él. Entre más pegado, si puedes andar abrazado de Él, mucho mejor, hermano, que andar cerca de la raya, porque ahí te puedes resbalar. Y si te resbalas, adiós, vas a dar a la carne. Y estando en la carne, ¿qué es? Es ser reducidos a nada. Es estar muerto, es caer en muerte. Muerte, separación. Y separado de Dios, olvídate, hermano. Amén. Fíjate, andar, pues, ya lo entendieron, ¿verdad? Peripateo, periférico, alrededor de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros identificar a un doctor? ¿Cómo usted sabe? Aquí viene un doctor. Ese es un doctor. ¿Cómo? Gracias al Señor que lo identificamos porque ellos se mueven en ese círculo. ¿Verdad? Aunque los ve saliendo de los parqueaderos de un hospital, rápidamente dice, ese es un doctor. ¿Por qué? Por su forma de vivir. ¿Sí o no? Lo ve usted bien cambiadito y con su, ¿cómo se llama? Su traje, ¿verdad? Su bata blanca. Y luego esa cosa aquí, ¿cómo se llama? ¿Microscopio? Tepescopio, telescopio. Esa cosa, con que se lo ponen ahí, ¿verdad? Y usted dice, ese es doctor. Ahí viene el doctor. Rápidamente lo identifica porque ellos se mueven en eso. También usted mira y dice, ese es un enfermero, ¿sí o no? Por cómo anda vestida. También, ¿cómo identifica usted a uno que es del ejército, a un soldado? ¿Cómo lo identificaría? Porque ellos se mueven en ese ambiente, ¿no? Usted lo mira, ya cuando usted mira a una persona que anda de verde y con sus bototas, con su rifle bien y con un casco, usted dice, ahí viene un soldado, ¿verdad? Ahí viene alguien del ejército. ¿Cómo usted identifica a la migra? No se cree. Mira esa patrulla con esa edad verde y con esas franjas. Y aguas ahí viene, ¿verdad? ¿Cómo identificamos a un cristiano allá afuera? Por su forma de vivir, por su forma de actuar. Nos tienen que decir ahí, tú eres cristiano, ¿verdad? Porque algo ven en ti. Y aunque andes un poco alejadito ahí en la raya ahí, te identifican. ¿Sí o no? Pedro le falló y andaba ahí como escondido y dijo, hey, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Tu forma de vestir, tu forma de caminar, tu forma de hablar, te identifica. ¿A usted lo identifican allá afuera? ¿O nos siguen viendo como los del mundo? Tenemos que marcar una diferencia. Amén, hermano. Nosotros no somos como los del mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Por eso yo tengo que comportarme como tal. Tengo que expresar que soy un hijo de Dios. Yo me admiro por los hijos de los reyes. Desde pequeñitos se comportan como reyes. No andan como los niños comunes, brincan, no. Los preparan, los educan, bien presentados. Usted es un hijo del rey. Somos hijos del rey. Tenemos realeza. Tenemos que vivir como reyes, comportarnos como reyes. Amén, hermanos. Hay dichos mexicanos. Uno de esos dichos dice, dime con quién te juntas y dime con quién te juntas y te diré quién eres.
El que con lobos anda. Así de sencillo. El que anda con mundanos, mundano será. Me acordé de aquel pollito que era peleonero. Y le dijo al otro, caldito serás. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Dime con quién eres, con quién andas, y te diré con quién eres. Si nos juntamos con Cristo, si vivimos pegaditos a Cristo, cristianos, amén, hermanos, pequeños Cristos, eso significa cristianos. Ahí viene, así les pusieron, porque era un apodo de los discípulos. A ellos, cuando los miraban ahí van los pequeños Cristos, porque seguían a Cristo. Por eso, cuando te vean a ti, ahí vienen los cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Pero qué triste que, qué cristiano, qué triste, ¿no? Qué cristiano va a ser ese. Que, fíjate, no es cristiano, qué cristiano. Porque a mí me han dicho, hermano, a mí me han dicho, fíjate, y me da tristeza y de aquí. Oiga, fulano va a la iglesia con usted, sí. Sí, le digo, es cristiano. Qué cristiano va a ser. A mí me da mucha tristeza, y me da tristeza que así se expresen de mí con ustedes. ¿Qué pastor va a ser? Sería una tristeza. Amén, hermanos. Y claro, uno sabe identificar cuando esa persona no lo quiere usted y lo está tratando de poner en mal. Porque yo los conozco a todos los hermanos. Amén. Y cuando alguien me dice mentira, yo le digo, no, estás equivocado, no lo ha conocido. Pero cuando tiene razón, le digo, pero ahí está. No hemos alcanzado toda la perfección. Ahí estamos, echándole ganas. Nos falta mucho, pero va cambiando. Él no era así antes. Acuérdate cómo era antes él, peor, ¿no? Pues ahí la lleva poco a poco. Estamos en una transformación, no hemos todavía terminado nuestra carrera. Amén. Entonces nosotros fuimos libres del mundo, fuimos libres del pecado, fuimos libres de la muerte, y hoy somos ¿qué? Hijos de Dios, para que vivamos como tales, como hijos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17, rápidamente el tiempo se nos va. Efesios 4, 17 y versículo 18. Vamos a ver otra vez otra palabra, porque es el mismo escritor que le dijo a los Gálatas, andad. También ahora lo estamos viendo en los romanos, que deben de andar en el Espíritu, y ahora se lo dice a ¿quiénes? A los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ahí tal vez otra palabra, ¿verdad? Que ya no andéis ¿cómo? Como los otros gentiles, porque ustedes fueron salvos de entre los gentiles, ¿verdad? Ya no, su andar ya no debe de ser como andan los otros gentiles. Ahora su andar debe de ser diferente, su andar debe de ser como alrededor de Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 18. Los cuales después de que versículo 19. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así anda la gente afuera. Así andan los otros gentiles. Nosotros fuimos rescatados de entre los gentiles. Amén. Ahora no somos gentiles. Ahora somos los pequeños Cristos. Somos cristianos. Somos hijos de Dios, para que ya no, dice Pablo, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, lejos, ¿verdad?, de Dios. Ustedes ahora son cristianos, hijos de Dios. Su andar debe de ser diferente. Su andar debe de ser Cristo. Amén. Aquí está la palabra andar.
peripateo, alrededor de Cristo, que tenemos que andar de acuerdo a la vida de Cristo, tenemos que andar de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a las cosas que Dios le agradan. De esta manera nosotros estaremos siempre firmes en nuestra libertad. De esta manera nosotros no seremos alejados de Cristo, sino que nuestra libertad nos va a llevar a vivir la vida de Cristo, a vivir solamente para Cristo. Somos libres, pero libres no para vivir nuestra propia vida, sino libres para vivir la libertad que Dios nos ha dado en Él, en Cristo, para que nosotros vivamos ahora para Cristo. Nosotros caminamos en la voluntad de Cristo, para que nosotros disfrutemos la vida de Cristo. Por eso, 1 Corintios, Berna, si nos llevas, en el capítulo 15, versículo 48, dice que tales los terrenales, pues así son todos los terrenales, pero tales los espirituales, así tenemos que vivir, ahora como Dios nos llamó, amén. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. En Adán, todos pecadores, todos caídos, todos alejados de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Amén. ¿Usted es terrenal o celestial? Antes de venir a Cristo estábamos en Adán, pero nos trasladaron, nos pusieron en Cristo Jesús. Amén, hermanos, para que ahora que estemos en Cristo, vivamos pues como Cristo. ¿Eres hijo de Dios? ¿Nuestra responsabilidad cuál es? Pues vivir como tales, vivir como hijos de Dios. Si usted no está viviendo como tal, hay un problema en usted. ¿Y cuál es el problema? Que su libertad no ha tomado responsabilidad de mantenerse firme en su libertad, sino que su libertad la ha hecho un libertinaje, viviendo como usted quiera, y se ha salido de la raya. Por lo tanto, usted ahora se vuelve contra Dios, se va a la carne, y los que viven según la carne, ellos no pueden agradar a Dios. ¿Sí se fija cómo está este asunto? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo lo vamos a agradar si andamos con el otro, de donde ya nos rescataron? Entonces no se salga. Te puedes andar aquí, pero tampoco es recomendable. Lo más recomendable es que andemos pegadito a Él, porque si te pones en la raya, te puedes dar un resbalón y puedes ser alejado de Cristo, te puedes ir de paso. Fíjate, vamos a ir, Berna, a un ejemplo para que vean que le estoy dando ejemplos bíblicos. Salmos, capítulo 73, versículo 2 y versículo 3. Vamos a mirar a este salmista llamado Asaf. Asaf era un levita. Asaf, y acuérdense que los levitas vivían en el tabernáculo, vivían en el templo, y los levitas no tenían nada. Su herencia era Dios. Todo lo de Dios era para ellos. Ellos estaban dedicados solamente al templo, solamente ministrando a Dios. Y ahí está Asaf, en el templo adorando al Señor. Ahí está Asaf, adorando al Señor, pero de repente empezó a despegar su vista de Dios y empezó a poner su vista con lo de allá afuera, como que si se salió del templo y se puso a contemplar, se salió del santuario. Yo me lo imagino que se puso en la pura puerta, ya casi para salirse. Porque él lo menciona que por poquito y se da el resbalón. Fíjate, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Sí ve? Estuve en la raya cuando yo tenía que estar allá adentro. Me fui saliendo poco a poco y prestando atención a la gente de allá afuera, cómo vivía, fíjate. Y ahorita te vas a dar cuenta que a él, como que si le gustó cómo estaba viviendo la gente allá afuera.
En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, su andar. Amén. ¿Por qué? Tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sí te fijas lo que empezó a contemplar? Imagínate, tú métete a la película y diciendo, wow, yo no tengo nada. Y mira aquel en su trocota, que bien. La casa que acaba de comprar. Prosperan y prosperan. Y dijo, ay, como que si la vida cristiana. No, creo que está mejor allá. Eso es lo que pasa cuando empiezas a contemplar aquellas cosas. Amén. Para irnos rápido, brinca al versículo 12 y versículo 13, Berna. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Fíjate, sin sufrir y nada. Y yo aquí, ¿verdad? Nada, no tengo nada. Fíjate. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjate. Creo que la vida cristiana, nada. Me iba mejor allá. La Biblia nos dice, nunca, nunca digas que las cosas pasadas son mejores que estas. A veces nosotros nos agarramos, no, en aquel tiempo, nosotros, cuando nosotros era más bonito. No, nunca diga eso. Por más bonito que sea el asunto, no está mejor, no fue mejor que ahora. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Fíjate hasta dónde está llegando. Vamos al versículo 27, Berna. Por ahí hay un versículo que dice, donde dice, pero entrando al santuario, por ahí está, Berna. 17. A ver. Fíjate, estaba contemplando y hasta diciendo, no, hombre, como que si esta vida cristiana a mí no, como que si aquí no le ha pasado a usted eso. Es porque usted está bien allá afuera y contempla el mundo, contempla aquellas cosas. Como que si desde que me metí a las cosas de Dios, las cosas están peores, allá estaban mejor. Mira que él anda bien tranquilo y yo con mis problemas. Mira que así a veces pero ya andamos aquí, mira. Y luego no volteados aquí, volteados ya para atrás. ¿Ok? Con riesgo de que así le está pasando, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, como que si Dios le dijo, acá, métete, acá. Y hasta que volteó, como que si Dios le dijo, sí, estás mirando lo que ellos tienen y todo, pero fíjate el final, fíjate el fin de ellos. El final de ellos será destrucción. Los voy a destruir a todos. Amén, hermanos. Ahora sí ven el versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se apartara. Así de sencillo, hermano. Allá está bien, pero tienen su tiempo ellos. Qué triste, ellos no tienen a Dios. Ellos van a ir al lago de fuego. Tú, aunque estés sufriendo, aunque estés llorando, hay esperanza en ti, hermano. Esperanza de vida eterna. Un día estaremos con el Señor para siempre. Eso te debe de motivar, hermano. Amén. A veces lloramos, sufrimos, pero tenemos esperanza de gloria. Un día estaremos con el Señor, hermanos. Vámonos sobre el final. Vamos a Efesios capítulo, dijimos, Efesios, a ver, ayúdame a ver en Efesios donde dice también, mirad, algo de mirad cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Si alguien se acuerda de ese versículo. Sé que está en Efesios.
Mirad con diligencia, ahí estamos. Efesios 5:15. Mirad pues, léelo conmigo. Mirad pues, cómo andéis. Con diligencia, ¿verdad? Mirar con diligencia. Mirar con diligencia. ¿Cómo andéis? Ahí está la palabra otra vez. Andar, peripateo. ¿Verdad? Periférico, alrededor. Mirad cómo, con diligencia, cómo andéis, no como necio, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, Pablo está diciéndole a los efesios ahora lo mismo con los corintios, lo mismo con los gálatas, lo mismo con los efesios, lo mismo con los de Burlington. Miren cómo andan, que su andar sea de acuerdo a Cristo, pero miren con atención, ¿verdad? Con diligencia, sean cuidadosos, ¿verdad? Que no anden como necios. Fíjate, que no anden como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, de que cada día tenemos que aprovecharlo para que nuestro caminar, nuestro andar, nuestro vivir sea de acuerdo a Cristo, hermanos. Porque si no aprovechamos ese día, si no redimimos ese día lo vivimos lejos de Cristo. Y ya no vivimos como gente sabia, sino como gente necia. Amén. Entonces, ¿qué le dice Pablo a los efesios? Miren con diligencia cómo están caminando. Caminen como sabios. Aprovechen el tiempo porque los días son malos. No estamos viviendo tiempos muy buenos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Mira, un poquitito los hermanos o la gente de Los Ángeles alrededor ahorita, más o menos ahí están clamando y pidiendo al Señor. Porque para eso Dios envía juicios. Y ahorita esas ciudades están siendo juzgadas por Dios. A lo que ya les pasó cortito, ahí ya les llegó pues un poquito de despertar ahí en ellos. Y nosotros de acá tenemos que orar por nuestros hermanos allá. Pero un día nos va a llegar acá, hermano. Porque Dios tiene que despertarnos también. O sea, acá pues no sé si fuego, al menos agua acá. Que se salga al mar o algo pase acá, porque algo tiene que hacer el Señor para despertarnos, hermano. Las cosas no andan bien y Dios juzga. Dios juzga. Hay un testimonio ahí, ¿verdad? Que veníamos viendo ahí. No sé si es verdad o mentira, porque ya no se sabe. Pero ahí en medio de las quemazones hay una casa, parece que apareció ahí, de un cristiano, que ni tiznada está. Y por eso andan las redes sociales ahí del testimonio. Yo le digo al Señor, ¿qué testimonio la de ese hombre? Sea la mía y se quema. Sea la tuya y se chicharra. Yo le digo, si eso es verdad, gloria a Dios por ese testimonio. Amén, hermano. Pero las otras casas de los cristianos quemadas. Yo cuando miré eso me acordé del pueblo de Israel, hermano. Que vinieron los juicios sobre Egipto. Y ni el sueño a los perritos se les quitó, ellos dormían tranquilos, protegidos por el Señor, hermano. Amén. Termino preguntando, ¿cómo está nuestro caminar en Cristo hoy en día? ¿Cómo está nuestro caminar? Pablo dice que nosotros tenemos que mirar con diligencia cómo andamos nosotros. No como necios, como gente sabia, aprovechando bien los tiempos, los días. Porque si no, cada día que viene, tremendo día, viene cargado de tantas actividades que si no tenemos cuidado, ¿cómo te la pasaste? Ocupado en las cosas que no son Dios. Amén.
Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Amén. ¿Quién los estorbó para alejarse de Cristo? ¿Quién los estorbó para volverse a esclavizar? Y les dice a los Gálatas, les recomiendo que se mantengan firmes en su libertad. Les recomiendo que dejen toda levadura ya. Les recomiendo que su libertad no la vuelvan un libertinaje. ¿Sí o no, hermanos? Deben de andar en el Espíritu. Ya no anden en la carne. Irse a la ley era andar en la carne. Amén, hermanos. Ya no anden, les dice, anden, que su andar sea en Cristo. Mis hermanos, lo mismo para nosotros. Tenemos que aprender también de los Gálatas, de mantenernos firmes, de que nada nos aleje de nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso yo te digo a ti, y es una pregunta que tú te tienes que contestar, yo me tengo que contestar, ¿cómo está mi caminar cristiano? ¿Cómo estoy caminando con Dios? ¿Verdad? ¿Como sabio o como un necio? Entonces tenemos que tener cuidado y reconocer, ¿verdad? Porque el salmista decía, examina mi andar, examina mi corazón, ¿sí o no? Examíname, oh Dios, y mira en mí cómo está mi corazón, cómo está mi vida delante de ti. Si hayas algo que no te agrada, límpiame, purifícame, ¿sí o no? Y para eso tenemos que acercarnos al Señor, porque tú solo no te puedes examinar, porque uno solo se justifica, uno solo dice, yo ando bien, pero ¿qué tal y cuando nos acercan a Cristo? Cuando nos acercamos a Cristo, como Él es santo, nos damos cuenta cómo andamos. Por eso tenemos que diario venir y presentarnos delante del Señor y decirle a Él, Señor, tú examíname mi corazón, porque mi corazón, pues olvídate, o sea, somos nosotros tremendos, que si uno solo se examina, uno dice, yo estoy bien, porque yo le he hablado a hermanos que no los he mirado por nada. Hermano, ¿cómo estás? Yo bien, hermano, bien, dijo la loca, y la llevaban de la greña. O hay un hermano que ya entendió, le pregunto, hermano, ¿cómo está? No lo he mirado. Me dice, bien, pero después dice, bien mal, hermano. Qué bueno que ore por mí. Y le digo, hermano, hay que arrimarnos al Señor. Hay que arrimarnos al Señor. Entonces, acerquémonos ahí, Él nos examina y Él nos dice cómo andamos. Pongámonos de pie. Amén. No crucemos la línea, abracemos a Cristo, hermanos. Abracémonos de Cristo. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias porque solamente en Cristo somos victoriosos. Solamente abrazados de Cristo, solamente postrados a los pies de Cristo, podemos nosotros, Señor, mantenernos firmes en esta libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Solamente, Señor, abrazados de Cristo, nosotros podemos dejar toda la levadura. Solamente, Señor, abrazados de ti, Señor Jesús, podemos, Padre Celestial, podemos andar en esa libertad que no se vuelva un libertinaje, Señor. De no ser alejados, de no ser reducidos a nada, Señor. Ayúdanos a que cada día, Señor, caminemos contigo, Señor, en obediencia, Padre Celestial, agradándote, Señor, siempre buscando lo que sea agradable a ti, Señor. Padre Celestial, gracias por esa ley de vida que tenemos dentro de nosotros, la cual nos restringe, Señor, para que no hagamos nosotros lo que queramos. Gracias, Padre Celestial, por esa conciencia que has despertado en nuestros corazones, que nos ayuda, Señor, y nos regula y nos hace sentir cuando ya no andamos caminando de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y nos llama, clama dentro de nosotros que nos volvamos a ti, Señor. Si alguno de nosotros en esta tarde, Señor, si alguno de mis hermanos reconoce delante de ti que camina lejos, que está ya a punto de cruzar la raya, Señor, ayúdalo, Padre.
y que se vuelva, Señor, hacia ti como lo hizo el salmista Asaf, Señor, que regresó nuevamente, Señor, al tabernáculo, Señor, al lugar que tú le pusiste. Que también nosotros, Señor, podamos en esta tarde volvernos a ti, Señor, acercarnos a ti, abrazarnos de ti para seguir disfrutando tu vida, Señor, y seguir disfrutando a nuestros hermanos. Ayuda a todos mis hermanos, ayuda a aquellos que nos miran, nos escuchan también, que si algunos de ellos reconocen delante de ti, que están alejados de ti, que están ya, Señor, cruzando la raya, que se vuelvan a ti, Señor, para que tú los llenes nuevamente con tu vida, para que nuevamente experimenten su libertad, Señor, y puedan disfrutar tus riquezas. Muchas gracias por esta noche, despídenos en paz, y todos nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso para Cristo Jesús. Gloria al Señor.